De la octava y como ya veníamos viendo desde hace un par de minutos la importancia del shock económico que va a tener la economía mexicana derivada del coronavirus y la importancia particular de las pymes. Saludo ahora a Xu Tenorio, consultor en asuntos públicos de EPLOC y exdiputado en la Ciudad de México. Xu, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Bien, bien, pues estamos bien, pero preocupados un poco por la situación que van a empezar a vivir las diversas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas. Así es, pues esta epidemia no solamente afecta en términos de salud, sino también nos va a afectar en términos económicos. Uno de los sectores más afectados sin duda serán las pequeñas y medianas empresas, y para un país como el nuestro, este segmento de empresas es vital. Las pymes hoy en nuestro país representan el 52% del Producto Interno Bruto, es decir, generan la mitad de la riqueza del país y hoy están en una zona franca de riesgo. Pero más allá de la importancia de lo que generan en términos de riqueza, hay que resaltar que las pymes son las que generan el 72% del empleo en el país, es decir, 7 de cada 10 empleos que hoy están en el país están en riesgo porque las pymes están en riesgo. ¿Qué son las pymes? Para poner ejemplos sencillos, los restaurantes, los hostales, empresas de artesanía, de servicios, son pequeñas empresas que tienen como característica tener 10, 15, 20 empleados que hoy están en una zona pues, de flanca vulnerabilidad. El día de ayer pues, publiqué un texto en el que ponemos en la mesa algunas medidas que pueden ayudar a las pymes y que ya están siendo puestas en marcha en otros países. Es decir, la experiencia del COVID-19 no solo nos ha enseñado qué han hecho China, España, Italia, Alemania, Estados Unidos para atender la contingencia sanitaria, sino también nos han dado ya luz de por dónde se puede ayudar a este tipo de empresas. Entonces, es por eso que pusimos estas recomendaciones en la mesa que esperamos sean atendidas no solo por el gobierno federal, porque aquí lo interesante es que también los gobiernos locales, es decir, los gobiernos de los 32 entidades federativas, también pueden hacer cosas para apoyar el segmento de la economía. Y estas acciones, las estaba leyendo el día de ayer, van desde el exentar impuestos hasta pagar nóminas. Pues mira, digo, hay digamos, un gran número de posibilidades. Lo que han hecho muchos países, primero, pues es lo que tienen a la mano, que son dejar de cobrar impuestos o diferir el pago de impuestos, que son dos cuestiones distintas. Particularmente en los sectores más afectados, como son los restaurantes, el turismo, los hoteles, que pues, prácticamente hoy no tienen nada de venta, se ha recomendado en muchos de los países afectados no cobrar impuestos, particularmente el impuesto sobre la nómina. ¿Para qué? Para privilegiar que no haya despidos y que se puedan retener la mayor cantidad de empleos posibles. En otros casos de industrias que no son tan, o empresas que no son tan afectadas directamente por la emergencia, lo que se ha recomendado es diferir el pago de impuestos, es decir, que se empiecen a cobrar los impuestos, pero a partir de septiembre, octubre, una vez que pase la contingencia. Pero del otro lado también está cómo ayudar a que las empresas no cierren definitivamente. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Un restaurante hoy no tiene venta, pero tiene que seguir pagando su nómina, tiene que seguir pagando la renta de su local, tiene que seguir pagando la luz, tiene que seguir pagando el agua, tiene que seguir pagando absolutamente todos sus costos fijos. La pregunta es cómo vas a sobrevivir y dos, cómo vas a reabrir una vez que pase la contingencia. Entonces ahí también hay muchas posibilidades que tienen los gobiernos. Una es que particularmente el gobierno federal es también retrasar o diferir el cobro de la luz. Sería increíble que en este momento de la contingencia llegaran a cortar CFE la luz o los sistemas de agua locales llegar a cortar el abasto de agua porque no hay pago. Yo creo que esa es una definición que tendría que tomarse con mucha rapidez. Por el otro lado están los apoyos directos. Si bien a nivel federal hay una gama de programas sociales que el presidente inclusive en la mañanera acaba de enlistar, la realidad es que en este momento se requiere apoyo sobre todo para mantener el empleo. Les doy un ejemplo. España, por ejemplo, aprobó hace unas semanas pagar la nómina de empresas que están paradas por su actividad. Es decir, durante 3 meses España va a aportar la nómina de las empresas para que no se pierda el empleo y puedan reabrir.
Italia ha ido más lejos. Italia está, por ejemplo, ahora pidiendo ya aprobó una moratoria de créditos hipotecarios, es decir, van a retrasar 6 meses el cobro de cualquier tipo de hipoteca. Entonces, el crisol es muy amplio. Lo importante es tener una definición y poder apoyar este segmento que, insisto, genera el 72% del empleo del país. De nuevo, Shu, ¿puedes repetir ese dato nada más para poder dimensionar bien? 72% del empleo del país está en manos de las pymes, es decir, 7 de cada 10 empleos que hoy se generan están en este tipo de empresas que están todas hoy en una franja de vulnerabilidad. Y justamente estas acciones serían para salvar particularmente a ese 70% del empleo. Claro, fíjate que el presidente ha insistido en que no va a hacer un rescate tipo Fobaproa, que no va a salvar a las grandes empresas, a los grandes empresarios. Aquí nadie está planteando un esquema de ese tipo. Aquí estamos hablando de salvar a empresas que tienen 15, 20 empleos, que prácticamente subsisten cada año, que sus márgenes de ganancia son pequeños, pero que dan empleo a la mayoría de los mexicanos. Entonces, si el presidente no hace esa distinción de separar a los grandes empresarios de los pequeños, realmente vamos a tener una crisis económica más fuerte que la que se nos puede venir en términos sanitarios. Sí, justamente hace unos minutos platicábamos con Víctor Gómez Ayala, director de análisis económico, y hablábamos justamente sobre cómo un montón de locales de servicio, sobre todo, y productos de consumo pequeños, son los más afectados, que ya se están viendo con las ventanas abajo, con las meseras y los meseros sin trabajo en esta época, y es primordial que el gobierno los pueda atender de alguna forma a través de una política pública. Mira, yo he tenido la oportunidad de platicar con mucha gente y empresarios comprometidos en estos días que dicen, yo puedo aguantar una quincena, 2 quincenas para no despedir a mis trabajadores, porque además en estas empresas pues, el activo más importante es el capital humano. Cuesta mucho trabajo hacer equipos, gente honesta, gente que trabaja. Entonces, de repente tener que prescindir de sus equipos, pues es casi perder el patrimonio de la empresa. Entonces, por más voluntad que haya del empresario de preservar a sus equipos, de retener a su gente, pues lo podrán hacer 1 o 2 quincenas. Lamentablemente escuchamos al subsecretario López-Gatell todos los días diciendo, bueno, el pico va a ser en junio, el pico va a ser, ayer dijo en agosto, entonces ya se está hablando de que el problema podría llegar hasta septiembre, octubre de este año, lo cual implica pues 6, 7 meses que francamente ningún pequeño empresario va a poder aguantar si no hay un apoyo decidido por parte del gobierno. Estados Unidos hoy va a aprobar seguramente un paquete extraordinario de recursos para inyectarlos a la economía y ayudar a las empresas. Europa está en eso. Alemania, por darles un ejemplo, que tal vez es el ideal o el país idóneo en este momento de lo que he hecho, Alemania aprobó un programa que se llama liquidez ilimitada para las empresas. O sea, Alemania dijo, a ver, la banca pública va a prestar dinero a las empresas, no importa para qué concepto, nada más no cierren y no despiden gente. Entonces, claramente están haciendo o están apostando a que no cierre este tipo de empresas. Pero no hay que ir muy lejos, o sea, tampoco estamos hablando de que hay que seguir a las grandes potencias. Un país como El Salvador publicó el fin de semana una serie de medidas que suenan responsables frente a lo que puede venir, y no es que El Salvador tenga gran riqueza o esté en mejores condiciones que nosotros. El presidente de El Salvador aprobó que no se cobre, por ejemplo, luz, teléfono, agua durante los próximos 3 meses, decretó moratoria de pagos de 6 meses en créditos hipotecarios, entre otras muchas medidas. Yo creo que lo que hace falta aquí es priorizar este sector. Ojalá que la Secretaría de Economía pronto proponga una estrategia de ese sentido, pero insisto, también los gobernadores y las gobernadoras de Sonora y de la Ciudad de México también pueden hacer mucho sobre este respecto. Tengo entendido que hoy la jefa de gobierno hará un anuncio importante en este segmento. Ojalá que las medidas que presente pues ayuden a toda la gente que encabeza pymes y que trabaja en pymes en la Ciudad de México. Perfecto, Shu, pues estaremos al pendiente de esas declaraciones por parte de los titulares del Ejecutivo, ya sea federal o local. Y pues, como diría la frase, por el bien de todos, primero, las pymes. Así es. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias, Shu. Fuerte abrazo a distancia. Fuerte abrazo.